La recluta humana pidió quitarle el limitador de gravedad. El suelo de entrenamiento reforzado se agrietó antes de que ella pudiera moverse. Mi nombre es Tres y he estado entrenando reclutas durante la mayor parte de 15 ciclos. 15 ciclos de observación de todas las especies de la galaxia. Creen que tienen todo lo necesario para ganarse la certificación. Alerta de spoiler, no lo hacen. La mayoría de ellos fracasan en la primera semana, quejándose por el ajuste de la gravedad o los protocolos de combate o cómo su biología específica hace que todo sea injusto. Sí, bueno, la vida es injusta. Al negocio mercenario no le importan tus sentimientos ni tus necesidades dietéticas especiales. El complejo en sí es una hermosa pieza de arquitectura intimidante. Toda piedra negra y diseños angulares construidos en la ladera de una montaña en Kulara Prime, donde la gravedad se sitúa en un cómodo estándar de 1,4. De todos modos, para nosotros es cómodo. Para los amantes del software, bueno, ahí es donde comienza la diversión. Le di un codazo a Borak, mi compañero instructor. Un tórax enorme con antebrazos y un problema de actitud que hizo que el mío pareciera una sugerencia amistosa. ¿Qué tenemos hoy? Consultó su blog de datos. Mandíbulas haciendo chasquidos en lo que pasó por diversión torácica. La habitual mezcla de delirante y desesperada. Ya son 3 los scouts que se quejan de la temperatura. 5 cuerdas reales abandonadas, probablemente huyendo de deudas. 2 buscadores de honor que renunciarán cuando se den cuenta de que el honor no paga las facturas médicas. Hizo una pausa, sus ojos compuestos brillaban con algo parecido a la alegría y a un ser humano. Me reí. Realmente me reí, lo cual no hago a menudo porque alienta a los reclutas a pensar que tengo alma. ¿Un humano? ¿Solo uno? ¿Se perdió el resto de su grupo de apoyo? ¿Solo uno? Borak confirmado. El nombre es Relay Costas. Llegó en un transporte desde las colonias exteriores. La solicitud dice que está buscando una certificación de combate para trabajar por contrato. Trabajo por contrato, repetí, moviendo los hombros para aliviar los dolores de la sesión de entrenamiento de la mañana. Bien, porque los humanos son conocidos por sus impresionantes récords de combate. Dejé que el sarcasmo goteara de cada palabra como el ácido de una fuga de reactor. La cuestión es la siguiente con los humanos. Son adorables. No, en serio, míralos. Vienen de un planeta remoto llamado Tierra, en un sector del espacio que no le importa a nadie, hasta que inventaron viajes más rápidos que la luz hace unos 50 ciclos. 50 ciclos. Algunas especies tienen tradiciones de desayuno más antiguas que la exploración espacial humana. Son pequeños, blandos, no tienen armas naturales, ni armadura, ni veneno, ni órganos redundantes, y mueren si los miras mal. Necesitan un rango muy específico de temperatura, presión y composición atmosférica, o simplemente dejan de funcionar. Y, sin embargo, aquí vienen, tropezando en la galaxia con sus ojos grandes y sus extrañas caras planas, convencidos de que pueden estar con especies que han estado perfeccionando la guerra desde antes de que los humanos descubrieran la agricultura. ¿Recuerdas al último humano que tuvimos? Borak preguntó, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Jensen dijo algo mientras miraba la entrada. Lo logró durante 3 días antes de que la enfermedad de gravedad lo afectara. Pasé 2 de esos días en el hospital. Al tercer día intentó levantar un rifle de práctica estándar y se lesionó la espalda. Buenos tiempos. Borak estuvo de acuerdo. Los demás instructores se estaban reuniendo ahora, atraídos por la misma curiosidad morbosa que lleva a la gente a reducir la velocidad para observar los accidentes de transporte. ¿Qué es? Una mujer volante con escamas que podían desviar el fuego de plasma con un récord de combate invicto. Se acercó con esa gracia depredadora por la que su especie es famosa. Escuché que llegará entretenimiento. Recluta humano. Lo confirmé. Su risa era lo suficientemente aguda como para cortar. Oh, esto debería terminar rápido. No tuvimos que esperar mucho tiempo. Las puertas blindadas de la entrada del complejo se abrieron con un siseo de presión igualadora y entró el nuevo grupo. Pude identificar al humano inmediatamente porque, por supuesto, podía. Ella destacaba como un ala brillante en una mina de carbón. Relay Costas fue, y estoy siendo generoso aquí, poco impresionante.
Medía quizás 1,6 metros de alto, lo cual es bajo incluso para los estándares humanos y la base de datos es precisa. De complexión delgada, parecía como si una fuerte brisa pudiera partirla por la mitad. Ella tenía el pelo oscuro recogido en una especie de moño práctico, piel morena y esos ojos marrones extrañamente suaves que la hacían parecer perpetuamente sorprendida. Llevaba un uniforme militar estándar que parecía 2 tallas más grande, y llevaba su bolsa de equipo como si pesara más que ella. ¿Ese es el proceso humano?, preguntó con incredulidad, haciendo que su voz subiera media octava. Esto es lo que dice el manifiesto. Borak respondió, revisando su libreta nuevamente como si tal vez la información cambiaría si miraba con suficiente atención. Riley miraba alrededor del complejo con esa expresión que los humanos ponen cuando están en problemas, pero son demasiado tercos para admitirlo. Lo he visto 1000 veces en 1000 caras diferentes. La leve ampliación de sus ojos, la forma en que tragó saliva con dificultad cuando vio bien a los otros reclutas, la mayoría de los cuales tenían al menos 50 kilos más que ella y defensas naturales reales. El pequeño ajuste de sus hombros como si estuviera tratando de verse más grande. No funcionaba. Apuesten, chicos. Llamé a los instructores reunidos. Le doy hasta mañana por la mañana antes de que la transporten a casa esta noche, replicó Cass. Después del primer ejercicio de combate, ambos están siendo generosos, dijo Borak. Yo digo que no pasa la orientación. Los demás reclutas también se fijaban en la humana. Vi a los regellanos intercambiar miradas y reír tras sus respiradores. Los exploradores Centauri susurraban entre sí, probablemente apostando por su cuenta. Incluso los Monfar, que solían ser presuntuosos con el honor y el respeto, parecían escépticos. Riley debió de sentir todas las miradas de complejo sobre ella, pero, en su favor, no echó a correr. Simplemente enderezó la espalda, agarró mejor su bolsa de equipo y caminó hacia la estación de registro con la frente en alto. Valiente, estúpida, o una combinación de ambas. Con los humanos, solía hacer ambas cosas. Me aparté del arco y caminé hacia la zona de registro. Borak y Cés me seguían. Esto se acabó. Cuanto antes la procesáramos, antes podría intentar la primera prueba, fallar estrepitosamente, y yo podría volver a entrenar a reclutas con posibilidades de sobrevivir. Riley Costus, llamé cuando me acerqué lo suficiente. Se giró y, de cerca, parecía aún más frágil. Soy yo. Debe ser el instructor 3. Su voz era firme. Debo admitirlo, sin temblores, sin vacilaciones. Incluso esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, aunque en ese rostro humano plano era difícil distinguir la confianza del terror. Lo soy, confirmé, cruzando los brazos y dejando que mis 2,3 metros de altura me intimidaran. Bienvenido al complejo de entrenamiento de Colden. Antes de empezar, necesito hacerte una pregunta. Claro, dijo aún con esa expresión extrañamente tranquila. ¿Estás completamente seguro de que estás en el lugar correcto? Riley, para su crédito, ni siquiera pestañeó ante mi pregunta. Sí, instructor. Estoy exactamente donde necesito estar. Últimas palabras famosas, ¿verdad? He escuchado variaciones de esa afirmación desde aproximadamente 300 reclutas que, de hecho, no estaban donde debían estar. Pero bueno, si quería aprender a las malas, ¿quién era yo para negarle la experiencia educativa? La orientación es en 30 minutos, le dije, señalando el pasillo de las instalaciones. Pero primero, hacemos evaluaciones de referencia, acondicionamiento físico, pruebas de reflejos, aclamación de gravedad, procedimiento estándar. Las instalaciones de acondicionamiento están al otro lado de esas puertas. Preséntese allí de inmediato. Asintió. Se echó la mochila al hombro y se marchó sin decir nada más. La vi irse, esa diminuta figura desapareciendo en el enorme pasillo. Y juro que Borak suspiró a mi lado. Casi me siento mal, murmuró. No lo hagas, respondí. Firmó la exención de responsabilidad. Las instalaciones de acondicionamiento es donde separamos a los impostores de los aspirantes. Es una sala enorme de fácilmente 200 metros de ancho con equipos diseñados para evaluar cada grupo muscular de todas las especies conocidas. Máquinas de resistencia,
placas gravitacionales, amortiguadores de impactos, todo. Y lo más importante, es donde los reclutas experimentan su primera experiencia real con el frío y la gravedad a máxima intensidad. Mantenemos el pasillo de entrada tenía una gravedad estándar como cortesía, pero las instalaciones en sí tenían una gravedad estándar de 1.4, sin excepciones, sin asistencia. Para cuando bajé, Riley ya estaba dentro, también a mitad de los demás reclutas. Y, fue tan entretenido como esperaba. Uno de los regalianos estaba boca abajo en la colchoneta, con respirador, trabajando horas extra, con aspecto de que alguien le hubiera caído un edificio encima. Los exploradores Centauri estaban agrupados cerca de la entrada, claramente reconsiderando sus decisiones de vida. Un hombre, Tar, intentaba usar la prensa de piernas y lograba aproximadamente una cuarta parte del rango de movimiento que probablemente tenía en su mundo natal. Y allí, en medio de este hermoso desastre, estaba Riley Costa, de pie, mirando a su alrededor con la misma expresión ligeramente curiosa que había tenido desde su llegada. «Espera, ¿qué?» Me detuve a medio camino y me quedé mirando fijamente. Verá, casi me choca. ¿Acaso la gravedad no afecta a la humana?, preguntó, y pude percibir la confusión en su voz porque coincidía con lo que yo sentía. «Debería estarlo», dije lentamente. Los humanos eran de un mundo de gravedad ligera. Había revisado la base de datos después de que Jensen, como se llamara, desapareciera. La Tierra tenía gravedad estándar N7. Esta gente debería estar teniendo dificultades incluso para mantenerse erguida aquí, y mucho menos para caminar como si estuvieran en una reunión social informal. Riley se había acercado a una de las máquinas de resistencia, un sistema de barra de dominadas que solíamos usar para evaluar la parte superior del cuerpo. La examinaba con la concentración que sugería que realmente planeaba usarla. Varios otros reclutas la habían notado y la observaban con la misma fascinación morbosa que yo sentía. Fue entonces cuando lo noté. La banda en su hombro izquierdo. Tenía unos 10 m de ancho, hecha de algún tipo de metal oscuro con un tenue brillo azul alrededor de los bordes. Parecía casi decorativa, como una joya o algún tipo de objeto cultural, pero claramente era tecnológica. Había pequeñas lecturas en su superficie, números o símbolos que no pude distinguir desde esa distancia. Caminé hacia Borak, que me seguía de cerca, como siempre hacía cuando ocurría algo interesante. «¿Costas?» llamé. Se giró, con las manos aún en la barra de dominadas. «Sí, instructor». «¿Qué es?» «Eso en tu hombro». Bajó la mirada hacia la pulsera como si la hubiera olvidado. «Ah, esto. Es mi pulsera de gravedad. La habitual para los humanos que trabajan fuera del planeta». «¿Tu pulsera de gravedad?» Repetí, porque a veces decir las cosas en voz alta ayuda al cerebro a procesar información que no quiere aceptar. ¿Y qué hace exactamente una pulsera de gravedad? Ayuda con la adaptación, dijo en el mismo tono que alguien usaría para explicar que el agua es húmeda. Sabes, para diferentes gravedades planetarias, el estándar de la Tierra es un poco diferente de la mayoría de los mundos civilizados. Así que usamos esto para facilitar las cosas. Se inclinó Borak. Las mandíbulas chasqueaban con interés. Un dispositivo para ayudarte a adaptarte a una gravedad más pesada. Eso sí que es bastante ingenioso. Ingeniería terrestre en su máxima expresión, supongo. Riley sonrió. Y había algo en esa sonrisa que debería haberme advertido, pero estaba demasiado ocupado siendo presumido. Algo así. Sí. Mira, esto tenía todo el sentido para mí. Los humanos provenían de un mundo de gravedad ligera. Así que, obviamente, necesitaban asistencia tecnológica para funcionar en gravedad normal. La banda probablemente proyectaba algún tipo de campo que hacía que la gravedad se sintiera menos opresiva para su débil y frágil cuerpo humano. Honestamente, era un poco triste. La mayoría de las especies adaptaban de forma natural a la variación gravitacional en pocos días, pero los humanos necesitaban una máquina simplemente para caminar. Bueno, dije, sin poder evitar la condescendencia en mi voz. Al menos viniste preparado. Pensamiento inteligente, trayendo la ayuda de la tecnología. Intentamos planificar con antelación, coincidió Riley. ¿Y era diversión lo que se notaba en su voz? No, probablemente solo nerviosismo. ¿Qué se había acercado?
atraído por la multitud que se reunía. ¿De verdad funciona?, preguntó, observando la pulsera con escepticismo profesional. ¿O es psicológico? He oído que algunas especies responden bien a los placeos. Funciona, le aseguró Riley. Muy bien, de hecho. Adorable, dijo Cés, aunque su tono sugería lo contrario. Los humanos y sus aparatos. ¿Qué pasa si se rompe? ¿Simplemente te desplomas? Estaría bien, dijo Riley. Y definitivamente había diversión ahora. Quizás tenga problemas con la motricidad fina hasta que me reajustara. Estaba a punto de decir algo devastadoramente sarcástico cuando uno de los regilianos finalmente se arrastró hasta la zona de equipos e intentó la misma barra de dominadas junto a la que Riley estaba. Agarró las asas, tiró con lo que claramente era toda su fuerza y logró mover la pila de pesas unos 10 m antes de rendirse con un jadeo que sonó doloroso. Tu turno, dijo Beso Humano, señalando la máquina. Muéstranos lo que esa elegante pulsera tuya puede hacer. Riley miró la máquina, luego a nosotros y luego de nuevo a la máquina. Claro, dijo. Solo una cosa primero, si te parece bien. ¿Qué?, pregunté. ¿Puedo quitarme la pulsera? Es algo incómoda durante el ejercicio. Toda la sala quedó en silencio. Incluso el regalión dejó de jadear. Borak se rió primero. Ese sonido de parloteo que hacen los varaxianos cuando están realmente entretenidos. ¿Quieres quitarte el dispositivo de asistencia aquí en 1.4 de gravedad? O sea, si va contra las reglas, puedo dejármelo puesto, dijo Riley. La mano ya se movía hacia el cierre, pero me roza y esperaba obtener valores de referencia precisos. Se sonreía ahora, mostrando todos los dientes. Oh, no. Quítatela, por supuesto. Veamos qué tal se desempeñan los humanos sin sus muletas. Debería haberlo parado. Mirando hacia atrás, debería haberlo parado por completo. Pero en mi defensa, estaba demasiado ocupado anticipando la imagen de Riley Costas desplomándose en el suelo como una marioneta con los hilos cortados y la valiosa lección que estaba a punto de aprender sobre honestidad y materiales de aplicación. Adelante, dije. Quítatela, sonrió Riley, radiante y sincera, y alargó la mano para agarrar el broche de su hombro. De acuerdo, dijo, pero no digas que no te advertí. Antes de que Riley pudiera soltarse, la banda de voz resonó por las instalaciones de acondicionamiento como un pequeño terremoto con complejo de superioridad. Espera, espera, espera. No me digas que estamos a punto de presenciar un intento humano de actividad física. Me giré para ver a Baxel acercándose a zancadas. Y cuando digo a zancadas, me refiero a que cada paso hacía vibrar las placas del suelo. Baxel era crunch, lo que significaba que tenía la complexión de una fortaleza móvil con problemas para controlar la ira. 3 metros de altura, fácilmente 400 kilos de músculo, placas óseas y lo que solo puedo describir como una agresión concentrada. Su especie evolucionó en un mundo de alta gravedad, donde todo intentaba matar a todo lo demás y respondieron volviéndose invencibles. Desafortunadamente, también era uno de mis compañeros instructores, especializado en combate cuerpo a cuerpo y tácticas de guerra avanzadas. Excelente en su trabajo, pésimo en literalmente todo lo demás, incluyendo la interacción social básica. Baxel, dije, manteniendo mi tono neutral porque la última vez había sido sarcástico. Al mirarlo, me hizo atravesar una pared juguetonamente. Estamos realizando evaluaciones de referencia del humano. Miró a Riley como si mirara a un insecto particularmente poco impresionante. Esto debería ser breve. Los demás reclutas se estaban reuniendo, formando un círculo flexible alrededor de la máquina de resistencia. Nada atrae tanto a una multitud como la humillación inminente. Podía verlo en sus rostros. Esa mezcla de alivio y anticipación. Alivio de no ser ellos los que iban a avergonzarse. Anticipación porque ver a otro fracasar hacía que sus propias luchas parecieran menos patéticas. Riley, para su crédito, no parecía intimidada. Miró a Baxel, estirando el cuello para abarcarlo a sus 3 metros, y asintió cortésmente. Hola, debes ser uno de los instructores de combate. Soy el instructor Baxel, retumbó, cruzando sus enormes brazos sobre el pecho. Y tú eres la humana que cree que puede obtener la certificación de frío y defensa. Riley Costas, dijo, extendiendo la mano en ese extraño gesto de saludo humano. Encantada de conocerte, Baxel miró fijamente.
su mano como si le acabara de ofrecer una granada. Nadie se movió para estrecharla. Tras un momento incómodo, Riley la bajó sin inmutarse. «Dime, Riley Costas», dijo Baxel, inclinándose para acercar su rostro a su altura, lo que hizo que la diferencia de tamaño fuera aún más ridícula. «¿Alguna vez has hecho un ejercicio de dominadas?» «Unas cuantas veces», admitió Riley. «En la tierra, al menos, en la tierra», repitió Baxel, y luego se rió. Sonaba como rocas crujiendo, donde la gravedad es... ¿Qué? 97 estándar, prácticamente cero. Bien. Se enderezó, mirando a la multitud reunida. «Tengo una propuesta, una simple demostración. Tú, pequeño humano, contra esta máquina. Si puedes completar 10 repeticiones con peso de resistencia estándar, me disculparé personalmente por dudar de ti». Verac chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. «Baxel, el humano ni siquiera ha sido autorizado para una evaluación completa todavía». «Está bien», intervino Riley. Y juro que había entusiasmo en su voz. «Estoy feliz de demostrarlo. Oh, esto iba a ser espectacular. Peso de resistencia estándar en estos». Las máquinas estaban calibradas para reclutas mercenarios promedio, lo que significaba especies con una fisiología apta para el combate. Hablábamos de mover 150 kilos en un rango completo de movimiento. El regiliano apenas se había movido. El hombre de fuego había logrado 3 repeticiones parciales antes de rendirse. Y aquí estaba Riley Costas, con sus 1,6 metros y quizás 60 kilos, accediendo a intentarlo como si Baxel le hubiera pedido que recogiera un lápiz óptico caído. «Excelente», dijo Baxel, sonriendo de una manera que mostró a todos sus dientes aplastantes. «Por favor, continúe. Muéstrenos cómo es la fuerza humana». La multitud se acercó más. Vi a algunos de los reclutas ya sacando sus dispositivos de comunicación. Probablemente para grabar esto para la posteridad o para reírnos en casa. Probablemente ambos. Riley se acercó a la máquina y examinó la pila de pesas con ojo crítico. Probó los mangos, ajustando su agarre unas cuantas veces. Luego hizo una pausa y nos miró. «En realidad», dijo, «¿estaría bien si me quito la banda de gravedad primero? Realmente no quiero que interfiera con mi forma». La risa comenzó inmediatamente. Uno de los exploradores Centauri se dobló por la mitad mientras su traductor luchaba por seguirle el ritmo a sus jadeos. Cés meneaba la cabeza. Sus escamas ondeaban con diversión contenida. Incluso Borak no podía ocultar el chasquido de su mandíbula. La sonrisa de Baxel se amplió. «Oh, por favor, quítate el dispositivo de asistencia. Veamos la verdadera capacidad de la humanidad». «¿Estás segura?», preguntó Riley, con la mano en el cierre. «Porque una vez que me lo quite, las cosas podrían ponerse un poco intensas». Más risas. Yo también sonreía. Lo admito. La audacia de esta humana fingiendo que quitarse el soporte de gravedad la haría más fuerte. ¿Qué creía que iba a pasar? ¿Que mágicamente se volvería más capaz sin asistencia tecnológica? «Insisto», dijo Baxel, haciendo un gesto magnánimo. «Creemos en las pruebas justas aquí. Sin ventaja tecnológica». «De acuerdo», dijo Riley y sus dedos encontraron el mecanismo del cierre. «Pero en serio, quizás quieras alejarte un poco. Estamos bien aquí», le aseguré, cruzándome de brazos y preparándome para ver el espectáculo. Este era el momento por el que todo instructor vive. Cuando un recluta arrogante se da cuenta de que la confianza y la capacidad son dos cosas muy diferentes. Cuando la realidad se derrumba y enseña una lección que ninguna instrucción en el aula puede igualar. Lo había visto cientos de veces. La repentina comprensión, la vergüenza, el desánimo, nunca pasa de moda. Riley se encogió de hombros, volvió a sonreír con esa extraña sonrisa humana y presionó el botón de liberación de su banda de gravedad. «No digas que no te advertí», repitió. Y entonces todo se volvió completamente loco. El cierre se soltó con un suave clic, apenas audible por encima del ruido ambiental de las instalaciones. Lo que sucedió después no fue suave, ni siquiera un poco. El suelo se agrietó, no como una pequeña fractura, no como el desgaste que se espera de equipo pesado y entrenamiento de combate.
Me refiero al suelo de compuesto de titanio reforzado, diseñado para soportar Butler-Mech de alta potencia y equipo de asedio. Ese suelo se extendía como una telaraña desde donde Riley se encontraba, formando un patrón circular que se extendía 3 metros en todas direcciones. El sonido fue como un disparo, agudo, violento, inmediato, y entonces el aire se movió. No me refiero a una brisa. Es decir, la atmósfera de toda la instalación cambió, desplazada por algo que mi cerebro no pudo procesar de inmediato. Se sintió como estar demasiado cerca de la estela de los propulsores de una nave. Esa presión repentina. Un cambio que te tapa los oídos y te hace perder el equilibrio. Riley no se había movido. Seguía de pie en el mismo sitio. Una mano sujetaba la banda de gravedad que acababa de quitarse, la otra colgaba suelta a su lado. Pero todo en su presencia había cambiado. Su peso, el espacio que ocupaba. Era como si la realidad hubiera decidido de repente mostrarla con mayor definición, y la resolución era absolutamente aterradora. Me tambaleé hacia atrás, sin intención. Mi cuerpo simplemente decidió que estar más cerca de Riley Costas era una mala estrategia de supervivencia y actuó en consecuencia. Borak emitió un chillido de alarma y retrocedió tan rápido que sus piernas se enredaron. Kes, que se enorgullecía de no mostrar nunca miedo, tenía las escamas completamente extendidas en una postura defensiva que nunca la había visto usar fuera del combate real. Los reclutas se dispersaron como presas al avistar a un depredador. Los exploradores Centauri estaban pegados a la pared del fondo, con los respiradores trabajando a destajo. Una de las regiones se había desmayado. Los maná retrocedían hacia la salida. Al parecer, al con el honor. Vaxel, enorme, inamovible. Vaxel, de 300 kilos, se había quedado completamente inmóvil. ¿Cómo les ocurre a los grandes depredadores cuando se topan con algo que no pueden clasificar inmediatamente como alimento o amenaza? Su placa ósea se había movido, cubriendo sus zonas vitales, una respuesta instintiva que su especie había desarrollado durante millones de años. El suelo bajo Riley crujió. El metal se dobló ligeramente bajo una presión que nunca fue diseñado para soportar. «¡Uy!», dijo Riley, mirando el daño con lo que parecía genuina preocupación. «Lo siento. Debería haber sido más cuidadoso. La transición siempre es un poco brusca». Su voz era tranquila, conversacional, como si hubiera chocado accidentalmente con alguien en un pasillo en lugar de alterar fundamentalmente la integridad estructural de un centro de entrenamiento militar con su simple existencia. Mi cerebro trabajaba a destajo intentando procesar lo que veía, intentando darle sentido. La banda de gravedad, el dispositivo de ajuste. Creíamos que le ayudaba a soportar una gravedad mayor a la que estaba acostumbrada. Lo teníamos exactamente al revés. ¡Ay! Ancestros, lo teníamos exactamente al revés. La banda no compensaba la gravedad. La estaba reprimiendo. La gravedad de la Tierra no era la estándar de 0.97. O si lo era, esa no era toda la historia. Los humanos habían evolucionado en un mundo mortal donde la gravedad era tan intensa que sus cuerpos se habían adaptado para convertirse en lo que fuera que esto fuera. Instructor 3. La voz de Riley me devolvió al presente. ¿Estás bien? Te ves pálido. Bueno, más pálido de lo habitual, supongo. No sé muy bien cuál es la coloración normal de tu especie. ¿Qué? Logré graznar, mi voz sonando extraña, incluso para mí. ¿Qué hace esa banda en realidad? Riley la levantó, examinándola como si fuera lo más normal de la galaxia. Es un generador de campo de supresión gravitacional. Crea un campo localizado que simula la gravedad estándar de la Tierra alrededor de mi cuerpo. La mayoría de los humanos las usan cuando estamos fuera del planeta porque, bueno, la mayoría de los planetas tienen una gravedad significativamente menor que la de casa y tendemos a romper cosas o personas accidentalmente, sobre todo equipos. Normalmente, ¿cuánto?, susurró Borak, y nunca lo había oído susurrar antes. ¿Cuál es la gravedad real de la Tierra? Riley la dio la cabeza, pensando. Depende de dónde se mida. El ecuador es un poco más ligero que los polos, pero la gravedad superficial promedio es de aproximadamente ahora las 9,8 m/s². Creo que eso se traduce aproximadamente a ¿qué? 3.2 estándar. Quizás 3.3. Hizo una pausa. No se me dan bien las conversiones.
Las matemáticas nunca fueron mi mejor materia. 3.2 estándar. 3.2. Los humanos evolucionamos en una gravedad 3 veces superior a la que consideramos normal. Lo que entrenamos en 1.4 estándar. Lo que usábamos para quebrar a los habitantes del mundo blando y enseñarles humildad era menos de la mitad de lo que esta humana consideraba normal, lo que vivía todos los días de su vida. Y la banda, dijo que es con voz tensa, te mantiene en niveles de gravedad terrestres. Oh, no, dijo Riley, riendo como si se acabara de decir algo gracioso. Eso sería demasiado pesado para la mayoría de los entornos. Se compensa hasta aproximadamente el estándar local más un poco. Nos mantiene funcionales sin causar demasiado daño. Como dije, es principalmente para que no rompamos cosas por accidente. Estaba de pie en Colgar y la gravedad 1.4 estándar, la misma gravedad que tenía a los regilianos boca abajo en las colchonetas y a los Centuri reconsiderando sus opciones profesionales. Y ella la llamaba demasiado ligera. Existía en menos de la mitad de la gravedad de su hogar y la trataba como si apenas se notara. Así que ahora mismo, dije lentamente, con cada palabra pesada en la boca, estás en una gravedad que es menos de la mitad de la que conociste cuando creciste, ¿verdad? Confirmó Riley. Es bastante agradable, la verdad. Muy elástica. Liberadora, ya sabes, elástica. Gritó 3 veces. Gravedad fatal. Elástica. El suelo volvió a crujir. Ligeramente, cuando Riley cambió de postura. Tal vez. Bugsell retumbó y su voz había perdido toda su confianza anterior. Tal vez deberías recuperarla. Oh, dijo Riley, mirando los instructores y reclutas reunidos, todos los cuales mantenían lo que ahora reconocía como una distancia completamente sensata de ella. Sí, probablemente sea una buena idea. Olvidé lo frágil que puede ser la infraestructura en mundos más ligeros. Dame un segundo. Se llevó la banda al hombro, moviéndose lenta y cuidadosamente, como quien intenta no asustar a un animal peligroso. Excepto que éramos nosotros los que necesitábamos no asustarnos. Éramos los animales peligrosos en esta situación. O al menos creíamos tener razón hasta hace unos 30 segundos. Espera, dijo Bugsell, y su voz adquirió un tono que nunca antes le había oído. Incertidumbre. Antes de que volvieras a poner eso en la demostración, aceptaste 10 repeticiones. Todos los seres en esa habitación se giraron para mirarlo con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la preocupación absoluta por su salud mental. Bugsell boraxiceó. Quizás ahora no sea el momento. Ella estuvo de acuerdo. Bugsell insistió, pero sonaba menos como si estuviera lanzando un desafío y más como si intentara convencerse de que aún tenía cierto control sobre la situación. No lo tenía. Ninguno de nosotros lo tenía. 10 repeticiones con peso de resistencia estándar. Ese era el término. Riley miró la máquina de dominadas, luego a Bugsell, luego de nuevo la máquina. Bueno, claro, si todavía quieres que lo haga, pero yo... Debo advertirles que, sin la banda, podría no tener calibrado correctamente control motor fino. La he llevado desde que dejé la Tierra, así que mi propiocepción está un poco alterada sin ella. Solo haz el ejercicio, dijo Bugsell, y sonó más a una súplica que a una orden. De acuerdo, dijo Riley, dejando la banda de gravedad con cuidado en un banco de equipo cercano. El banco crujió bajo lo que debería haber sido un peso insignificante. Pero en serio, todos deberían retroceder un poco más. Lo hicimos de inmediato. Incluso Bugsell retrocedió unos pasos, aunque intentó que pareciera despreocupado. Riley se acercó a la máquina de tracción. Cada paso dejaba pequeñas fracturas por tensión en las placas del suelo. Se movía con cuidado, deliberadamente, como alguien que se desplaza por una habitación llena de objetos frágiles, y me di cuenta, con horror, de que era exactamente lo que estaba haciendo. Nosotros éramos los objetos frágiles. Se sentó en el banco de la máquina. El armazón crujió. El sistema hidráulico silbó al ajustarse automáticamente para compensar la distribución del peso y luego silbó de nuevo, más fuerte, como si estuvieran confundidos, lo que se les pedía que compensaran. La resistencia estándar es de 150. ¿Correcto?, preguntó Riley, mirando la pila de pesas. Sí, logré decir. Genial, dijo, agarrando las asas.
Aquí vamos, tiró. La pila de pesas. Sus 150 kilos. Diseñada para desafiar a especies capaces de hacer press de banca, los pequeños vehículos se movían como si estuvieran llenos de aire. Simplemente SAS, hacia abajo. Rango completo de movimiento, suave como la seda. Riley ni siquiera pareció notar la resistencia. 1. Contó arriba, abajo. 2. Arriba, abajo. 3. No se esforzaba, ni siquiera un poco. Sin tensión en los hombros, sin apretar los dientes, sin temblores musculares. Parecía alguien haciendo un ejercicio de calentamiento. Aburrida. Casi. 4, 5, 6. La máquina traqueteaba ahora. Todo el armazón temblaba porque se estaba usando de maneras para las que nunca fue diseñada. Las poleas gritaban. Literalmente gritaban. Metal contra metal. Fricción, tensión y componentes mecánicos, pidiendo clemencia. 7. 8. Uno de los dos exploradores Centuri emitieron un sonido como el de un animal herido. No lo culpé. 9. Riley se detuvo en la cima de la pila de pesas de movimiento, completamente elevada, y miró a Baxel. ¿Querías que hiciera eso despacio o está bien a este ritmo? Baxel no dijo nada. No estoy seguro de que pudiera. Su placa ósea estaba completamente extendida ahora, cubriendo cada punto vulnerable de su cuerpo. Una reacción instintiva ante una amenaza percibida. Una parte profunda de su cerebro de lagarto, una parte de su instinto de supervivencia de especie, le gritaba que estaba en presencia de un superdepredador. Terminaré, dijo Riley alegremente y tiró una vez más. 10. Allá vamos. Soltó las manijas y la pila de pesas cayó con un estruendo que resonó por toda la instalación. El armazón de la máquina se había doblado ligeramente durante el ejercicio. Una auténtica deformación estructural. Este equipo estaba clasificado para especialistas en combate Grunt, y una humana que se describía como promedio lo acababa de deformar haciendo un ejercicio básico de dominadas. Riley se levantó, sacudiéndose las manos. ¿Estuvo bien? Siento que tal vez debería haber ido más despacio. El equipo de aquí es mucho más delicado que el que tenemos en la Tierra. ¿Delicado? Llamó delicado al equipo de entrenamiento de grado militar diseñado para resistir ataques de artillería. ¿Cómo? Preguntó Kes finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo es posible? Eres tan pequeño. Estructura ósea densa. Dijo Riley como si recitara un libro de texto. Mayor eficiencia de la fibra muscular, distribución compacta de la masa. Cuando evolucionas en gravedad 3 más estándar, o te adaptas o mueres. Nos adaptamos, sonrió, pero no le llegó a los ojos. Bueno, los que sobrevivieron se adaptaron. La Tierra tiene una situación de presión evolutiva bastante intensa. Un mundo muerto, Borax dijo, y no era una pregunta. Preferimos llamarlo hogar, respondió Riley. Pero sí, supongo que según los estándares galácticos, la Tierra está clasificada como un entorno de alta gravedad, de alto peligro, con patrones climáticos extremos, inestabilidad tectónica, megaponía agresiva, todo. No es tan malo una vez que te acostumbras. No tan malo. La Tierra era un planeta de pesadilla que aplastaba cualquier cosa blanda bajo una gravedad 3 veces superior a la normal. Mientras huracanes, terremotos y depredadores intentaban matar todo lo que la gravedad no podía. Y los humanos lo consideraban no tan malo. Las bandas, dije, mi cerebro finalmente entendió las implicaciones. Todos los humanos las usan por protocolo estándar mundial. Riley confirmó. Exigido por la mayoría de los gobiernos planetarios. De hecho, después del incidente en Nexus Prime, donde un humano se sobresaltó y accidentalmente metió la mano a través de una puerta de seguridad reforzada. El Consejo Galáctico sugirió encarecidamente que implementáramos la supresión de gravedad obligatoria para todos los viajeros humanos. Parecía avergonzada. Fue todo un asunto. Muy incómodo. Muchas disculpas, algunas reparaciones a través de una puerta de seguridad. Kes repitió rotundamente. Fue un acto reflejo. Riley dijo a la defensiva. Alguien saltó intentando asustarlos como una broma. La reacción de lucha o huida se activó. Podría haberle pasado a cualquiera. No,
No podría haberle pasado a nadie porque nadie más tendría la capacidad física para atravesar puertas de seguridad reforzadas por accidente. Waxel se había acercado a la máquina de resistencia, examinando el marco doblado con algo parecido a reverencia o horror, posiblemente a ambos. Lo hiciste sin apenas intentarlo, dijo. No quería romperlo por completo. Riley dijo que el equipo de reemplazo es caro y que estoy tratando de causar una buena primera impresión. Primera impresión, ¿verdad? Porque destruir accidentalmente la integridad estructural de las instalaciones y demostrar que podías dominar con naturalidad a literalmente todos en la sala era una gran base para futuras relaciones. Riley, dije, y me enorgullecí de lo firme que sonaba mi voz. ¿Cuándo solicitaste la certificación de frío? ¿Mencionaste algo de esto en tu documentación? Parecía confundida. ¿Mencionar qué? ¿Que vienes de un mundo de alta gravedad? ¿Que eres físicamente capaz de esto? Señalé el suelo agrietado, la máquina doblada, el aura general de la devastación que su mera presencia había creado. Oh, dijo ella, comprendiendo. O sea, todo estaba en la información de mi clasificación de especies. Homo sapiens, origen terrestre, detalles fisiológicos estándar. Supuse que lo buscarías durante la revisión de la solicitud. Lo había buscado. Recordaba claramente haberlo buscado. Gravedad estándar N7. Decía .97 ahí mismo en la base de datos. Borak, dije en voz baja. Busca la entrada de la Tierra en la base de datos de especies. Consultó su blog de datos. Mandíbulas chasqueando nerviosamente. Sistema celular terrestre. Gravedad listada como .97 estándar. Atmósfera, mezcla de oxígeno y nitrógeno. Rango de temperatura adecuado para la vida basada en el carbono. Especie nativa, Homo sapiens. Clasificación pendiente. Clasificación pendiente. Repetí. ¿Qué significa eso? Riley se removió incómodo. Entonces los humanos solo alcanzaron la FTL hace unos 50 ciclos, ¿verdad? Todavía somos bastante nuevos en la comunidad galáctica. El proceso completo de clasificación de especies lleva tiempo porque necesitan enviar equipos de reconocimiento, hacer evaluaciones ambientales y catalogar todo. Pero la Tierra es bastante difícil de estudiar. ¿Por qué? Borak preguntó. Porque todo intenta acabar con los equipos de reconocimiento, dijo Riley simplemente. La gravedad enferma demasiado la mayoría de las especies para funcionar. Los patrones climáticos son lo suficientemente extremos como para dejar en tierra las naves. La fauna nativa es agresivamente territorial. Lo último que supe es que han intentado 6 misiones de reconocimiento y todas siguen siendo felices incompletas. 6 misiones de reconocimiento. 6 equipos de xenobiólogos y especialistas ambientales entrenados, y la Tierra los había derrotado a todos. Así que la entrada en la base de datos es preliminar, dije, con la comprensión cayéndome como un balde de agua fría. Basado en los escaneos iniciales, probablemente. Riley se encogió de hombros. Honestamente, no presto mucha atención a la burocracia. Solo quería certificarme para poder empezar a aceptar contratos. Kes miraba a Riley con una expresión que nunca antes le había visto. Dijiste que eres promedio. Promedio para humanos. Sí, confirmó Riley. Quizás un poco por debajo del promedio. De hecho, soy un poco bajo y nunca me concentré en el entrenamiento de fuerza en casa. La mayoría de los humanos probablemente podrían hacerlo mejor en ese ejercicio de dominadas. La mayoría de los humanos podrían hacerlo mejor, lo que significaba que Riley, que acababa de destruyó nuestro equipo y nuestras oposiciones con la misma eficiencia, estaba en el límite inferior de la capacidad física humana. ¿Cuántos humanos hay?, preguntó Uxel, y su voz se había vuelto muy baja. Riley pensó por un momento. El último censo fue de unos 11.000 millones, pero eso es solo la Tierra. Ahora tenemos colonias en unos 40 mundos, creciendo bastante rápido, de hecho. 11.000 millones, 40 colonias. Una especie entera de superdepredadores de mundos mortales extendiéndose por la galaxia. Y los habíamos estado tratando como una broma, como si fueran frágiles, débiles, apenas dignos de mención. Pensé en Jensen, el último recluta humano que se desvaneció en 3 días. El mareo por gravedad, el ser expulsado. Debía de llevar una pulsera defectuosa, o tal vez no llevaba ninguna,
intentando superar su cuerpo acostumbrado a una resistencia 3 veces mayor, operando de repente en lo que debió sentirse casi como gravedad cero. No me extraña que no pudiera funcionar. Probablemente estaba rebotando contra las paredes, incapaz de controlar su propia fuerza, aterrorizado de herir accidentalmente a alguien. Y nos burlamos de él por, Riley, dije con cuidado. ¿Te resultó tan difícil esa demostración que acabas de hacer? Negó con la cabeza. No mucho. Fue como levantar una bolsa de la compra. Quizás un niño pequeño. Hizo una pausa. Un niño humano. No sé cuánto pesan los niños de tu especie. Una bolsa de la compra. 150 kilos equivalían a que ella cargara la compra. Creo que Borak dijo lentamente. Puede que hayamos cometido algunos errores en nuestra evaluación inicial. Puede que ese haya sido el eufemismo del siglo. Riley recogió su banda de gravedad, sujetándola con cuidado. ¿Debería volver a ponérmela ahora? De verdad que no quiero causar más daños materiales. El Consejo Galáctico fue muy claro respecto a que los humanos son responsables de las reparaciones. Sí, dije inmediatamente. Por favor, ahora mismo. Inmediatamente. Sonrió con esa extraña sonrisa humana y volvió a colocarse la banda en el hombro. El cierre se cerró con un clic y el aire de la habitación cambió de repente. La presión se normalizó. La presencia de Riley se volvió menos abrumadora, contenida una vez más por una tecnología que suprimía la fuerza suficiente para romper el revestimiento de titanio. ¿Mejor?, preguntó. ¿Mucho?, dijo Baxel, y de hecho parecía aliviado. Riley nos miró a todos, a los instructores y reclutas que se habían dispersado por los bordes de la sala, al equipo dañado y al suelo agrietado. Así que dijo alegremente, ¿qué sigue en el proceso de orientación? Miré a Borak. Borak miró a Cés. Kes miró a Baxel. Baxel miró la máquina de resistencia doblada como si pudiera tener respuestas. Entrenamiento, dije finalmente, porque ¿qué más podía decir? Protocolos de combate estándar, certificación de armas, ejercicios de equipo. Suena genial, dijo Riley con entusiasmo evidente en su voz. He estado esperando esto durante meses. Una pregunta sin embargo. Sí, lo logré. Todo el equipo aquí está clasificado para la resistencia a la gravedad estándar porque puedo solicitar equipo de grado humano de la Tierra si es necesario. Es un poco más robusto. Robusto. El equipo de grado humano era robusto, lo que significaba que estaba construido para soportar una gravedad estándar de 3,2 y cualquier fuerza aterradora que los humanos arrojaran casualmente en su mundo natal de pesadilla. Lo revisaremos, dije semanalmente. Sonrió Riley. Perfecto. Esto va a ser muy divertido. Divertido, ¿verdad? Había estado entrenando reclutas durante 15 ciclos. Había visto a todas las especies de la galaxia intentar obtener una certificación en frío. Creí que entendía los límites de la capacidad biológica, el techo de lo que era físicamente posible para las formas de vida basadas en el carbono. No entendí nada. La humanidad había sido subestimada, catastrófica, completa y fundamentalmente subestimada. Los observamos, vimos su piel suave y sus cuerpos de aspecto frágil. Los evaluamos comparándolos con el estándar galáctico que pensábamos que era universal y asumimos que eran débiles. No solo estábamos equivocados, ni siquiera estábamos en el ámbito conceptual correcto. Y Riley Costus, un humano promedio, parada allí con su campo de supresión firmemente en su lugar y su brillante sonrisa firmemente adherida, acababa de reescribir cada suposición que tenía sobre lo que era posible. Instructor 3, preguntó, ¿está bien? Todavía te ves pálido. Estoy bien. Mentí. No estaba bien. Ninguno de nosotros estaba bien. Todo había cambiado en el lapso de 10 repeticiones. Y de repente la galaxia era un lugar mucho más interesante y aterrador de lo que había sido 30 minutos antes. Humanos, increíbles, aterradores y aparentemente aquí para quedarse. Los antepasados nos ayudan.